Para la Asociación de Escritores es un honor estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Me parece que el acto es fantástico, todos los actos, los tres actos. Aparte de Cervantes, quiero recordar que el 23 de abril fue una fecha casual y señalada porque ya es casual que el 23 de abril de 1616 fallezca, por un lado, Shakespeare, el 23 de abril de 1616 fallezca también Miguel de Cervantes y, por otro lado, el 23 de abril de 1616 también fallezca Inca Garcilaso de la Vega. Es decir, que son tres eventos importantes de tres personajes muy importantes. Dentro de esto también hay alguna trampa. En realidad, Cervantes creo que falleció en realidad el 22 y fue enterrado el 23, y en el caso de Shakespeare jugamos con el calendario juliano, que no el gregoriano, que era el que estaba vigente en la época. Pero en cualquier caso es un día, una semana señalada, y bueno, pues es fantástico que podamos seguir después de más de 400 años, ¿no?, que se dicen pronto, ¿no?, pues aquí celebrándolo, ¿no? El caso es que la Asociación de Escritores nace hace un año aproximadamente, con la idea de promover la cultura también, en este caso enfocándonos al ámbito literario, en la isla de Lanzarote, en el archipiélago y por ende en cualquier lado. Lo que queremos es que la gente lea, escuche, escriba, opine con conocimiento y con algo más de contenido que lo que habitualmente está ocurriendo en muchos sitios. Y en esa línea, la verdad es que muchos de los focos y los eventos que tenemos nosotros previstos coinciden con algunas de las vocaciones también de la academia, que lleva muchos más años en este empeño, en muchas más áreas, y pues estamos muy agradecidos de poder estar juntos en este escenario, ¿no? Dicho esto, nada más que comentarles que esta pequeña asociación hoy en día es la más grande del archipiélago canario. Ya tenemos más de 300 socios, hay personalidades que están también en el ámbito de la asociación, como pueden ser Pilar del Río, presidente de la Fundación Saramago, Valberto Vázquez Figueroa, y no quiero seguir nombrando personas, pero en realidad estamos en muy buena carrera y en muy buen espacio, y con mucho orgullo de que en una isla que en muchos casos se la ha denominado menor, que no lo es, pues en cualquier caso es una isla que brilla por sí misma en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, con esto no quiero continuar porque en verdad lo que hemos venido a hablar es de Lanzarote Molocello, y eso es importante. Y en esta mesa ha hablado Francisco González Posada, que todos conocéis, presidente de todo esto, y muchos más doctorados que los que tenemos incluso en la mesa. Agradecer, por supuesto, a Enrique de Farra Fantín su presencia en esta mesa también, y la aportación que va a hacer. Y bueno, y cómo no, pues Alfonso, gracias por escribir lo que has escrito. Yo me he podido leer el primero, el segundo ya tocará, y bueno, en verdad que es llamativo. Me encantan las opciones que ocurren, las referencias que haces a Boccaccio y a otros ámbitos, me parecen además muy oportunas y muy interesantes. El caso es que, adelante, por favor, Enrique, te paso a los trastos. Alfonso primero, disculpa Enrique, no te los paso. Alfonso. Muchas gracias. Gracias por estar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, los amigos italianos, todos los canarios que están presentes aquí, socios de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, de la Asociación Dante Alighieri y también de la Asociación de Escritores de Lanzarote. Antes de pasar a la presentación de los dos libros confiados a Enrique de Ferra, me gustaría mencionar algunos datos y noticias sobre la existencia de Lanzarote Molocello y su estancia en Canarias. Tengamos en cuenta que el primer contacto, o más bien el verdadero acercamiento al archipiélago de Canarias, ocurrió
solo en la Baja Edad Media, en el periodo previo al Renacimiento. Los primeros viajes a las Islas Canarias comenzaron a final del siglo XIII y se hicieron más frecuentes en el siglo XIV. Eran viajes en su mayoría con fines comerciales provenientes del área del mar Mediterráneo, con los genoveses como protagonistas principales, seguidos por catalanes y mallorquines, y más tarde por portugueses y castellanos. En el trasfondo de estos viajes, en el siglo XIII se produjo una reevaluación de las rutas comerciales que bordeaban África en busca de una nueva vía oceánica hacia las Indias Orientales. Por ello, desde finales del siglo XI hasta todo el siglo XIV, se llevaron a cabo diversas expediciones, aunque algunas de ellas presentan incertidumbre sobre su desenlace. Y fue así, en la primavera del 1291, los hermanos italianos Ugolino y Vadino Vivaldi partieron de Génova con la intención de llegar a la India por mar. Esta expedición, patrocinada por Tedicio Doria, desapareció tras bordear la costa marroquí sin dejar rastro. El verdadero redescubrimiento de las Islas Canarias, ya islas afortunadas, ocurrió en el año 1312 por el navegante italiano Lanzarote Malosello. Este acontecimiento marcó el fin de un antiguo mito e inició la era de los grandes descubrimientos geográficos. Malosello desembarcó en Lanzarote, la isla más septentrional de Canarias, dándole su nombre. Permaneció allí durante casi 2 décadas, hasta 1328-1329, cuando fue expulsado por una revuelta indígena, aunque se desconoce mucho detalle sobre estos sucesos. La ocupación de Lanzarote está documentada en diversas fuentes, aunque estas islas ya aparecían en algunos de los primeros mapas oceánicos, en ocasiones representadas dentro de un simple rectángulo o situadas en los extremos de los mapas del mundo parcialmente conocido. No fue hasta el 1339 cuando este territorio apareció claramente definido como una isla real. En ese año, el cartógrafo mallorquín Angelino Dulcer, de origen italiano, la representó en un portulano bajo el nombre de Ínsula de Lanzarotus Marosellus. Sin embargo, cabe señalar que unos años antes, alrededor de 1313, en un portulano realizado por el cartógrafo Fra Mauro Juan de Carignano, apareció por primera vez una de las Islas Canarias, sin nombre ni título, situada en la esquina izquierda del mapa, como se puede ver, a la misma altura que las actuales Islas Canarias. Este sería, por tanto, el primer registro gráfico de una de las Islas Canarias en una carta náutica. Desafortunadamente, el original de este portulano fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Solo en 1351
un portulano nuevo, en 1651, representó a todo el archipiélago. Como acabamos de decir, supimos de la existencia de Lanzarote Malosello gracias a una carta náutica del año 1339, elaborada por el cartógrafo Angelino Dolcero, donde aparece su nombre junto a esta isla, la más septentrional del archipiélago. Las investigaciones realizadas en archivos de media Europa, genoveses, españoles, franceses, han permitido reconstruir muy poco de su existencia. Conocemos la fecha del viaje que lo llevó a Lanzarote a través de una carta fechada el 19 de abril de 1659, escrita en un lugar de Francia por el abad Jacques Le Palmier de Grentesmil, dirigida a un historiógrafo del rey de Francia, conservada actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia. Esta carta afirma que el navegante desembarcó en la isla de Lanzarote en 1312 y la gobernó durante más de 20 años, hasta que una rebelión indígena lo expulsó de la isla con la ayuda de otros aborígenes, probablemente en referencia a alguna de las otras facciones políticas presentes en el territorio insular. Los hechos relatados en la carta del abad Palmier quedan plenamente reflexionados en el célebre libro del conocimiento de todos los reinos y tierras y señoríos que son por el mundo y de las señales y armas que aman. Este es el título kilométrico de este libro. Simplemente lo llamaremos libro del conocimiento. Escrito por un anónimo, tal vez un fraile franciscano, hacia 1385, que constituye la prueba histórica más fehaciente de la existencia de Lanzarote Malosello y su prolongada ocupación de la isla. Solo al principio de este libro manuscrito, el autor afirma que nació en Castilla en 1305, pero no ofrece más datos sobre su vida. Se trata de un manual geográfico y heráldico de final del siglo XIV, que en la forma característica de un viaje autobiográfico contiene un itinerario con información sobre el mundo conocido entonces, sobre sus soberanos y sus escudos nobiliarios. Aunque se ha cuestionado la veracidad de los viajes del personaje español que escribió el libro, el hecho de que realmente realizara los viajes que narra es en sí menos importante que el hecho de que es en una obra que terminó de escribir en 1335, como hemos dicho, se consten datos que, antes de que se encontrara esta obra, perdida durante siglos, habían sido objeto de atención, estudio y debate. El autor de este libro, que no revela su nombre, relata los viajes por el mundo sin añadir casi ningún dato histórico, pero describe sintéticamente, de forma objetiva, la situación geográfica del mundo conocido en la época. Este escritor, que no pretende ser historiador ni geógrafo, y por tanto es comprensible que también puede incurrir en posibles imprecisiones y errores, no distorsiona
en absoluto, ni comenta los datos y noticias que relata. Hace un listado de las Islas Canarias, unidas con otras islas del Atlántico, indicando 25 de ellas, y aporta unos datos muy importantes referentes a Lanzarote Malosello. Nos dice que era genovés, y lo dice más de 80 años antes de la creación del mapa, donde se informa por primera vez de esta precisa indicación del origen o procedencia del navegante. El autor anónimo del manuscrito también nos dice que Lanzarote fue asesinado por los indígenas y por ello la isla donde ocurrió este hecho tomó su nombre. El escritor no cuenta más sobre Lanzarote que cualquier otro historiador, tanto de la época anterior como posterior, y es el primero en decirlo y mencionar el nombre de los genoveses que visitaron la isla de Lanzarote y permanecieron allí por un tiempo indeterminado. Dicho esto, en relación con la estancia de 20 años del navegante genovés en la isla, después de haber desembarcado allí en 1312, cabe señalar que las huellas de Lanzarote Malosello solo se pueden encontrar en dos documentos posteriores a esa fecha. Una solicitud del 24 de mayo de 1329, registrada en Palma de Mallorca, y una escritura notarial del 30 de abril de 1330, redactada en Génova, en la que aparece como testigo Lanzarote Malosello, tanto cronológica como sustancialmente compatible con la duración de los 20 años de estancia en la isla de Lanzarote, que coincide con lo que encontramos escrito en la carta del abad Paulmier y en el libro del conocimiento. Es lógico, queda por ver si realmente es nuestro personaje. De ser así, su presencia en Mallorca y Génova en aquel momento podría deberse a su reintegración a su tierra natal, una vez expulsado de la isla por los isleños, si así acabó su estancia en Lanzarote, o a alguno de los múltiples viajes de regreso a su tierra natal que presuntamente realizó mientras ocupaba la isla de Lanzarote. Hubo que esperar hasta los primeros años del siglo XV, a partir del inicio de la conquista del archipiélago canario por los normandos Juan de Betancourt y Gadifer de la Salle, emprendida en el año 1412, para tener una mayor confirmación de la presencia de Lanzarote Malosello en la isla que lleva su nombre y de la existencia de un castillo o torre construida allí por él, a través de lo escrito en la obra Le Canarienne. Se puede ver aquí atrás, en la pantalla. Esta obra, Le Canarienne, la conquista de la isla Canaria, escrita por dos frailes franciscanos. Fueron estos dos frailes, eran cronistas de la expedición y capellanes de Juan de Betancourt y de la Salle.
Se trata de la primera documentación escrita sobre la conquista de Canarias y la única información disponible sobre el estilo de vida de los indígenas a la llegada de los primeros conquistadores. La obra es también el primer documento que informa de la existencia de un edificio, esta torre o castillo, construido por Lanzarote Malosello. Esta construcción implica en sí misma una estancia, obviamente, bastante prolongada de su ocupante en la isla, siendo evidente que un edificio de tales dimensiones y características no puede haber sido construido para satisfacer las necesidades humanas durante un corto periodo de tiempo. Dicho esto, en general, sobre la existencia cierta del navegante italiano, partimos de los pocos datos disponibles y de una profunda investigación en los archivos de Media Europa para recoger en las dos publicaciones todo lo que surgió en un intento de reconstruir la vida y los orígenes de la familia en el entorno medioambiental de la Génova del siglo XIV. En principio, la familia Malosello se asentó en Génova. Este es el núcleo principal de la familia, en Génova. Sin embargo, empiezan a viajar hacia muchos otros lugares, geográficamente hablando, y esto es debido a su estado preeminente. Sin lugar a duda, la familia Malosello se ve favorecida por muchos otros nobles que en su contorno se consolidan, o ya lo eran, como la familia Doria, la familia Fieschi y de los Grimaldi. Desde Génova, más tarde, se trasladarán a otras áreas más o menos distantes de Liguria, como Ferrara, Piacenza, Ravenna, en el Mugello, y luego a Florencia y finalmente en Roma. Se mezclarán con otras familias nobles, se casarán con miembros de otras familias importantes. En Florencia, entre 1400 y 1530, los Maloselli tuvieron 3 capitanes del pueblo y 7 priores. Aquí vemos lo escudo de las armas de la familia Maloselli, o Maroselli o Maruselli, de origen genovés, y que estaba representado por los 3 águilas plateadas sobre un campo rojo. Lo vemos aquí. Tras la fusión con otras familias nobles, como los Ginanni de Ravenna y los Ginori de Florencia, se puede observar que en el escudo de armas de la familia Malosello, que vivió en Ravenna y en Florencia en el siglo XVII, representado en el libro de oro de la nobleza, siguen apareciendo las mismas 3 águilas plateadas de la antigua familia genovesa, sobre fondo rojo, respectivamente, en el lateral y en la parte superior de los 2 escudos que podemos mirar. Los tomos de la genealogía de la familia genovesas aluden a una posible descendencia de esta familia, de la familia Visconti,
antes del año 1000, inscribiéndolos en la más antigua nobleza genovesa. Se le considera también parientes cercanos de los Spínola, de los cuales se distinguieron tomando el nombre Carlandini y más tarde, no se sabe el motivo, el nombre Malosello, en todo caso para distinguirse de otras ramas de una misma descendencia. También se cree que el Lanzarotto Malosello nació en Varazze, cerca de Savona y de Génova, en la actual región Liguria de Italia, donde hoy existe una antigua calle en el centro de la ciudad de Varazze dedicada a su nombre. Esta familia era muy poderosa y tenía en algunas ciudades y lugares de Liguria, tenía posesiones, posedimento. En particular en el conjunto de la ciudad de Celle, Varazze y Albisola, en Liguria. Tenía muchas posesiones, tantas como para poderse declarar dueños de un pequeño estado feudal. Entre 1115 y 1250, esta familia fue la expresión de 11 cónsules, y a Lucca y Bologna dio 2 alcaldes, y a Ventimiglia y Albenga dio 2 obispos. Un Jacobo Malosello fue el almirante genovés que perdió la batalla de la isla del Giglio contra los pisanos en 1241, y por suerte se casó con una hermana del Papa Adriano V. Otra Malosello, tal Saracina Malosello, fue abuela del Papa Inocencio VIII, disculpa, en una villa de un caballero noble de la familia Malosello, tal Pedro Malosello, fue envenenado el doge de Génova, Simón Boccanegra. Algunos miembros de su familia se pusieron al servicio de Francia como capitanes de galea cerca de 1340, y con el tiempo se hicieron franceses, cambiando el apellido de Malosello en Maluasello. Desde Génova, como hemos dicho, más tarde se trasladaron a otras áreas más o menos distantes de Liguria, como Ferrara, Piacenza, Ravenna, luego Florencia y en Roma. El viaje de Lanzarotto Malosello, dicho todo esto, y su empresa de viaje, terminada con el redescubrimiento de Lanzarote y por extensión de toda Canarias, tiene el mérito de haber desvelado el funesto mito de la columna de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, abriendo así la vía para viajar y lograr otros importantes descubrimientos geográficos por parte de otros valientes exploradores, incluido Cristóbal Colombo. Malosello expresa, creo, valores positivos, sin duda contrarios a los negativos, opresivos
y a menudo violentos y crueles que son típicos del conquistador. Y debe ser claro para todos que la verdadera conquista y la esclavitud opresiva contra los habitantes de la isla Canaria tuvieron lugar transcurridos unos 80 años por el normando Juan de Betancourt al servicio del rey de Castilla. Finalmente, quiero decir que el descubrimiento del archipiélago por Lanzarote Malosello marca el final de la Edad Media y los principios del periodo moderno, inaugurando el proceso de descubrimiento del Nuevo Mundo. Gracias. Bueno, ha sido fantástico el esbozo, dice, bastante denso y fantástico, y además apetece leer en profundidad toda la novela. Y bueno, pasamos la palabra, por favor, a Enrique de Ferfantín, ahora sí. Gracias. Primero, muchas gracias por estar aquí a escucharnos, y también tengo que, como ustedes han visto allí en la presentación, en la invitación, resulta que yo no soy ni escritor, ni historiador, ni nada de eso. Entonces, se preguntarán, y alguien ya me lo preguntó, ¿qué hace un ingeniero de telecomunicaciones, astrónomo, experto de contaminación lumínica, hablando de Lanzarote Malosello? Pues, realmente una conexión entre Lanzarote y yo existe, y se remonta al año 2011, el año antes de las celebraciones del 7º centenario, que fueron la ocasión para la salida al mundo de este libro, en concreto del primero, que es este de la izquierda que vemos aquí. Entonces, probablemente muchos de ustedes no lo saben, y hago un pequeño paréntesis. Mi padre fue también académico de esta academia. Se llamaba Claudio de Ferra, era un insigne matemático, pero también le gustaba mucho escribir. De hecho, él, estando afincado en Fuerteventura, dedicó los últimos 20 años de su vida escribiendo cuentos, novelas, y también ganando varios premios. Fue en ocasión de uno de estos premios, que estaba precisamente en la Liguria, en La Spezia, ciudad que está a unos 60-70 kilómetros de Génova, donde la directora de este concurso, una profesora de lengua italiana, le pidió escribir un artículo sobre Lanzarote Malosello y el redescubrimiento de las Islas Canarias, que iba a ocurrir el año siguiente, y para una revista que ella dirigía. Resulta que mi padre no tenía muchas ganas y le dijo, bueno, puede hacerte el artículo mi hijo que vive allí. Así que yo de repente me veo transformado en experto en Lanzarote Malosello. Así que empiezo un poco, decimos, a investigar sobre la figura casi mítica de este, decimos, explorador, y encuentro, la verdad, que muy poco. Muy poco encuentro en la Wikipedia, en la enciclopedia que tenía, en documentos y eso, así que pido auxilio a esta profesora, la cual tampoco sabía mucho, y lo único que me dice, lo único que puedo decirte es que probablemente esta versión italianizada de Lanzarote o Lanzarotto con 2 T's posiblemente es una italianización, mejor dicho, una toscanización de un nombre que tenía una T sola, como en efecto resulta en el mapa de Angelino Dulcet, y también que posiblemente la Z se pronuncie como se pronuncia ahora en Canarias, es decir, Lanzarote.
Eso probablemente, según ella, sería la versión más probable del nombre original. Por cierto, el nombre original, que es un derivado del Lancelot o Lancelot como caballero de la mesa redonda, y de él viene el nombre de este hotel, por ejemplo, en la cadena que estaba aquí grabando, y de todo lo que en Lanzarote está conectado con este nombre Lancelot. En cambio, el Malocelo parece ser que, según decía el doctor Licata, es una variante, una decisión que tomó un hijo de un Guido Visconti, que para separarse de otras ramas de su familia cuando tomaba presuntamente posesión de estos pueblos de Varazze y Albisola y los alrededores, para tener un nombre diferente de Visconti, que era muy común en aquella época, decide ponerse el apellido de Malus Uccellus, que en latín traducido sería mala ave. De hecho, creemos, o por lo menos yo interpreto que esta sea la razón, por tener dentro de su escudo 3 aves, que son aves de rapiña, porque al fin y al cabo los aguiluchos, estos se supone que tendrían que ser. Pero más allá de esto, de las fechas, noten que en el 2011 este libro no había salido a la luz todavía. Yo tampoco conocía al doctor Licata, y por lo tanto mis investigaciones se quedaron bastante atrás, pero muchas dudas se me quedaron. Así que cuando tuve el placer de saber que dentro de la academia se iba a acoger al doctor Licata, que me presentaron el gran experto de Lanzarote Malocelo, y creo que es, de verdad, sí, casi a nivel mundial, por lo menos por su enorme esfuerzo en recopilar información y muchísima sobre este personaje, y más que este personaje, el entorno y su familia. Entonces fue para mí un gran placer y un honor que me regalara una copia de este libro, así que pude estudiar y buscar algunas respuestas, porque no todas pude encontrarlas. Realmente, como saben, son dos los libros. El primero es más un libro, como decimos coloquialmente, al uso. Es decir, aquí se habla de Lanzarote Malocelo, del entorno, de las razones por las que se llegó a pensar en una expedición, una segunda expedición al Océano Atlántico buscando una vía, y eso lo vemos enseguida. Y el segundo más se refiere al entorno, a la familia y a todo lo que representaba y representó antes y después, debido al hecho que, como veremos, no hay muchísimas noticias. Yo estaba buscando un retrato de este personaje, pero no existe. Y ahora le voy a decir por qué, pero me perdonarán, porque no voy a ser muy políticamente correcto, igual por mi experiencia personal. Vamos a ver. Y entonces, le digo, el primer libro se publica en Italia, se publica por mediación del comité que promueve el centenario del redescubrimiento de Lanzarote Malocelo en el 2012, y este libro tiene un enorme éxito. Tenemos que decir la verdad, porque el doctor Licata hizo promover, o por medio de su capacidad diplomática, decimos no por nada, le han acogido también en la Academia de Diplomacia Española, si mal no me acuerdo, eso, consigue interesar por este tema antes y después del centenario, tanto al Parlamento italiano, donde se presenta el Senado italiano, el Estado Mayor de la Defensa, donde se dan cuenta, por cierto,
La Spezia, que les decía antes, es la base de la Armada Militar Italiana. Y esto desde, se puede decir, la época de la República de Génova. Y entonces, gracias al interés de estos, se hace una versión, la ven aquí a la derecha, traducida al inglés, es decir, una edición bilingüe, donde está tanto la parte, el texto original en italiano, como el texto traducido al inglés. Esta edición se presenta nada más y nada menos que al Parlamento Europeo. Es decir, una cosa de mucho relieve, sin duda. Lo que a mí me ha llamado personalmente la atención es que cuando veo el nombre de Franco Cardini aquí, me he quedado asombrado. Ustedes casi seguro que no saben quién es. Franco Cardini es un profesor catedrático de Historia de la Universidad de Florencia, creo que siga vivo. Es el máximo experto, se consideraba, de la historia de la Edad Media en Italia. Yo tuve el honor, puedo decir, de conocerle porque le invitamos a dar una conferencia, así como hace 30 años en Trieste, y me asombró tanto el conocimiento que tenía como la dificultad para conseguir que diera una conferencia, porque además de estar súper ocupado, era una persona, o será todavía una persona, que no concede fácilmente este tipo de, decimos, honores. Un profesor de los de antaño, muy serio, muy severo y cosas de este tipo. Así que para mí el hecho de tener una prefación de Franco Cardini me parece una cosa que realmente llama la atención sobre la importancia del libro. También el profesor Francesco Stordic de la Universidad de Génova es un experto de esta época, pero en mi opinión el primero es lo que cuenta. También veo que hay 12 presentaciones a este libro, una cosa que yo en mi vida, antes de ver el segundo libro, nunca había visto. Y hay políticos, hay, ¿cómo se llama?, senadores, almirantes, es decir, muchas personas que han querido participar y dar valor a esta obra realmente muy interesante. ¿De qué va este primer libro? Intento ser bastante conciso, pero yo creo que hay que subrayar un poco algunos puntos, ¿no? Se decía el doctor Licata antes, que se empieza a buscar vías para circunnavigar África y llegar a los mercados de Oriente, porque eso de repente ocurre. Bien, todo el mundo conocía el libro de Marco Polo, el cual es veneciano, que fue a Catay, fue a Chipango, fue a estudiar por razones comerciales costumbres y productos de otros sitios que llegaban por medio de la vía de la seda. De repente, o casi de repente, ocurre que en el 1291, que no es mucha casualidad que es el viaje de los hermanos Vivaldi, la última plaza fuerte cristiana en Oriente, San Juan de Acre, se ve conquistada por los musulmanes. Esto interrumpe todo tipo de comercio que llevaban a cabo tanto Venecia como Génova en pro del resto de Europa con Oriente Medio, con Persia, con China, etcétera, etcétera. Así que, bueno, hay que decir, pequeño paréntesis, nosotros hablamos de Italia y aquí en el libro con frecuencia se habla de Italia. Hay que ver que en el siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, si me apuro en el XIX, Italia no era lo que es ahora. No era un estado único que alcanzaba desde los Alpes hasta Sicilia y Lampedusa, Pantelleria y desde Ventimiglia por un lado hasta Trieste por el otro. Eran muchos estados totalmente separados, independientes. En ocasiones hacían guerras. Hemos hablado de la batalla de la isla de Giglio entre Pisa y Génova. Podríamos hablar también de la guerra de Chioggia, etcétera, etcétera. Pero lo importante era que cada uno iba por su cuenta.
cada uno tenía su red de negocios y sobre todo los genoveses, como estaban al lado, decimos, occidental de la península italiana, todo lo que ellos hacían de negocio era sobre todo con Baleares. Tenían una base en Palma de Mallorca. Hoy en día todavía existe un barrio de Palma de Mallorca que se llama Génova, que está en la zona donde está el castillo que protege la entrada de la bahía al lado opuesto a la catedral, si alguno de ustedes la ha visto. Y también en Ceuta, también tenían un acuerdo comercial con el rey de Portugal para poder utilizar los puertos portugueses para ir hasta Inglaterra y hasta Holanda. Todo esto necesariamente implicaba la existencia de cartas náuticas, los portulanos que hemos visto antes, y sobre todo no solo capacidad de navegación, sino sobre todo el desarrollo de un nuevo tipo de barcos que pudiera resistirse a las olas. Aquí mismo vemos aquí fuera cómo son las olas. Si alguien ha visto mares como, no digo el Mediterráneo, el Adriático, que es lo que estamos más acostumbrados nosotros que venimos de aquella parte de Italia, vemos cómo es una cosa totalmente diferente. Con los barcos que se utilizaban en el Mediterráneo, a los 2 metros de salirse de las columnas de Hércules, el barco naufragaba. Y por eso estaba probablemente el mito, porque los romanos y los griegos y los egipcios habían establecido cierto tipo de barco que se seguían utilizando a lo largo de casi toda la Edad Media. Por lo tanto, por un lado, los genoveses se ven beneficiados, entre comillas, en el hecho que ellos están en el lado correcto para intentar salir al océano y buscar otras alternativas. Por el otro, su propia identidad de comerciantes, siempre, y perdonen que se lo diga, buscando el interés económico, hace que ellos intenten financiar o lanzarse en empresas de este tipo. Los hermanos Vivaldi salen por su cuenta, porque su familia les permite poner en marcha una empresa con 2 barcos. Lo mismo parece que hace Lazzarotto Malocello. Eran familias poderosas. En Venecia era lo mismo. Había familias que tenían su propia flota y su propia red comercial. Juntando varias familias resultaba que la ciudad era rica. Pero al mismo tiempo, si ustedes han visto Venecia, si ustedes han visto Florencia, si han visto Roma o Nápoles, seguro que quedan asombrados por la cantidad de palacios, de obras de arte, de arquitectura, de estatuas, de pintura. Cada familia tiene 50.000 retratos del primo segundo de una persona desconocida. En cambio, en Génova no. ¿Por qué? Porque, como les decía, ellos estaban más interesados en sacar un provecho económico de todo esto. Por lo tanto, y esta es mi impresión personal, creo que la escasa eco que tuvo la hazaña de Lazzarotto Malocello se debe sobre todo al hecho que, como no ha aportado riqueza, no ha aportado comercios, no ha aportado rutas de navegación, a ellos no le pareció nada importante. Pero hasta aquí es opinión personal mía que eso. No quiero, pero tengo que aportar yo también algo. Bueno, podría contarles anécdotas de amigos míos y parientes míos de Génova que le harían pensar que lo que estoy diciendo tiene cierta base. Pero bueno, en el libro no se habla sobre esto, por supuesto, sino que se habla, por ejemplo, de los hermanos Vivaldi, como hemos visto, que tenían una relación directa con la familia Malocello, que tenían acuerdos comerciales con ellos. De hecho, hemos citado, el doctor Licata citó, y en los libros tenemos decenas de documentos notariales que nos hablan de transacciones comerciales, de compra de cosas, de deudas, de herencias, cosas de este tipo, una mina enorme de esto, y uno dice, ¿pero por qué? Si estos estaban, ¿cómo decir?,
en una situación muy buena desde el punto de vista económico, no pensaron en hacer otras cosas que otros hacían normalmente. Llamar a un artista, un retrato, un palacio. Bien. Entonces, también en el libro se habla de dos temas literarios que también hemos citado, el de Vita Solitaria de Petrarca y el de Canaria et reliquis insulis novite reperiti, etc., de Boccaccio, que son textos muy importantes porque hacen referencia, no son crónicas directas, pero hacen referencia a la empresa de Lanzarote Malocello, lo que hace pensar que estas noticias en otros entornos, probablemente los de Florencia, tuvieron mucho más eco, sobre todo porque allí estaban más interesados en descubrimientos. El mismo Dante, hablando de la salida de las columnas de Hércules, etcétera, etcétera. Bien, el segundo libro que lo vemos aquí, es un libro donde, como decía, hay muchísima, es una mina para estudiantes que quieran sacarse no una, sino 10 tesis doctorales, en mi opinión. Hay una cantidad enorme de datos. No puedo imaginarme el gran trabajo minucioso que hizo el doctor Licata para sacar todo esto. Y noten que ello no es de Génova, porque si fuera de Génova, uno diría, bueno, Cicero pro domo sua, como decían los latinos, pero en cambio es de Roma, así que doble de mérito. Y también esto con la ayuda de Fernando Citelli, otro estudioso de la temática, y esta vez, además de la enorme cantidad de datos, tengo también que subrayar que aquí hay 18 presentaciones. Otra cosa asombrosa, la primera es de la ministra de la Defensa italiana, nada más y nada menos, del almirante de la flota italiana y muchas cosas más, es decir, que este trabajo fue valorado muchísimo. También el doctor Licata tuvo la bondad de dejarme una copia que yo me leí, aunque le digo la verdad, es que es asombrosa la cantidad de información que está aquí sobre toda la familia. Los orígenes, que me parece muy interesante subrayar esto, porque el emperador del Sacro Romano Imperio, Otón I, en el año 952, nombra al, decimos, antecesor de los Malocello, que se llamaba Guido Visconti, como, decimos, virrey, sería la traducción hoy en día, de todo el territorio que después sería más o menos la República de Génova, donde uno de los hijos se queda con una parte y cambia de apellido para distinguirse de los demás. También eso podía ser una cosa importante, porque si no, había muchas personas, muchos, como decir, hermanos, eran siete hermanos, y entonces hacía falta cada uno. No sabemos Sí. mujeres. Sí, eso también es cierto, porque como era costumbre ya de la época del Génesis, se nombraban normalmente los nombres porque eran los hombres, porque eran los que podían heredar el feudo y cosas de este tipo. Entonces, esta familia, dueña, entre comillas, de 3 sitios bastante importantes a escasos kilómetros de Génova, se supone que, como se ha visto, era una familia acaudalada y al mismo tiempo importante. Quiero destacar solo como un par de pinceladas el obispo Pietro, que fue obispo de Ventimiglia, que está justo ahora donde está el límite con Francia, la frontera con Francia, que murió en, ¿cómo decir?, olor a santidad, según cuentan las crónicas de la época, y como una saracina, como decía antes el doctor Licata, fue abuela del Papa Inocencio VIII, que era de Génova, era otra de familia, pero eran parientes de esto.
varias ramas que se van en otros sitios de Italia y fuera. Sobre todo, yo quiero subrayar que la rama de Florencia, con los Ginori, que es una familia muy conocida en Italia, por lo menos, y es también la que funda la biblioteca marucelliana, que hoy en día sigue existiendo. El apellido cambia de Malocello, Marucello, Marucelli, Maruisel, pero siempre es la misma familia hasta que más o menos a lo largo del tiempo se va un poco perdiendo. Este libro está esperando a que el Cabildo de Lanzarote, como hizo en el caso del libro anterior, porque la versión que tenemos aquí es la versión española, ¿no? Jurada por el Cabildo de Lanzarote. Este libro también debería, ya le habían prometido, pero ya sabemos, las cosas de Palacio van despacio, pero creo que sería muy interesante que esto también fuera traducido, porque sin duda forma parte del patrimonio de Canarias y hay información importante que viene de los archivos de Canarias. Termino diciéndole que estos dos libros no están a la venta, pero si ustedes están interesados, se apuntan esta dirección de correo electrónico, se la piden al doctor Lecata, el cual gustosamente se la va a enviar en formato, supongo, digital, ¿no? Porque las copias físicas creo que ya hoy en día no están disponibles. Y con esto le pido muchas gracias por su paciencia. Fantástico, primero el doctor Licata y después el doctor también Enrique Ferra. Gracias, creo que el esbozo, más que esbozo, nos ha generado, en mi caso, muchas ganas de leer con más detalle todos esos datos, esa cantidad de datos y de información. Yo seré uno de los que escribirá ese correo y la verdad es que ha sido genial. Qué mejor que el presidente, doctor, si puede usted decir unas palabras. No me paso de los 20 minutos reglamentarios que deberíamos haber tenido cada uno. Bien, lo primero que quiero es saludar al ámbito italiano que hoy nos honra con su presencia, y después de que la introducción pues, nos ha recordado magistralmente 3 acontecimientos de 1616, fallecimientos de Miguel de Cervantes, de Shakespeare y de Inca Garcilaso de la Vega, pues es importante que sepamos que mucho más importante que cualquiera de estos 3 acontecimientos, que en su momento fueron irrelevantes, el más importante que sucede en Italia y que sucede en Occidente al menos, es que en el mes de febrero de 1616, tras el proceso a Galileo para la condena del copernicanismo, por contrario a las Sagradas Escrituras y consecuentemente herético, y aparte de ese aspecto propiamente teológico, coherente con lo que entonces se llevaba, pues está la orden que recibe Galileo directamente del hoy San Roberto Belarmino, con lo que llamamos la admonición a Galileo: permanezca usted en silencio y la pluma guardada, ni hablar ni escribir. Es en torno a ese momento cuando nace la Edad Moderna. La Edad Moderna es la era de la razón, y la razón, nos han venido diciendo los grandes filósofos, y nuestro Ortega y Gasset también, es ciencia. Pensar, el razonar, desde la individualidad de cada uno. Bueno, esto solo los 2 primeros minutos y me hubiera podido, porque es mi tema. Hemos asistido a la presentación de unos libros que son verdaderas joyas.
joyas de la literatura histórica bien concebida tras un trabajo verdaderamente excepcional. Podemos decir, desgraciadamente, para como son las cosas en nuestro país, España, todavía no le ha editado, en este caso, por lo que acaban de oír ustedes, es la edición española del segundo, por el Cabildo, pues sin ninguna duda, antes o después, a Alfonso Licata pues se le recordará porque no fue un extranjero que vino a vegetar, a descansar o a hacer turismo, sino que se encariñó con Lanzarote y se entregó a Lanzarote. Esa es la primera nota que convendría destacar. La segunda es que se nos ha convertido, ya un poquito mayor, como podemos observar, no tanto como yo, pero ya un poquito mayor, en un extraordinario investigador. Desde mi condición de pluricatedrático, de pluricosas, puedo decir que eso es una enorme satisfacción para cualquiera que su vida se ha servido para algo y ha hecho algo, es dedicarse a la investigación. He investigado pues, todo lo investigable dentro de ese marco. Por eso cuando aquí se ha dicho que lo que ha hecho es una tesis doctoral, independientemente de que sea una o pudieran ser varias, ha hecho una tesis doctoral. Mi tarea como educador pues no es decir solo amén, vaya obra tan extraordinaria, sino es abrir a los pensadores, es lo que hago con mis doctorandos, otros ámbitos, otros campos, precisamente para que ese objeto investigado tenga más valor. Desde este punto de vista es importante que sepamos que en el siglo XIV no hay columnas de Hércules. Soy gaditano. No hay columnas de Hércules. Solo faltaba que en ese momento hubiera algún pavor para atravesar el estrecho de Gibraltar. Desde el siglo XI se sabe, puede irse al Museo Arqueológico de Cádiz, que los fenicios ya habían bordeado toda la costa africana hasta casi el Golfo de Guinea, si no lo alcanzaron. Eso es un dato perfecto. Evidentemente todo el mundo sabe, solo faltaba que no lo supiera, que los que se ha llamado aquí aborígenes canarios hubieran venido, tesis una, o hubieran sido traídos, tesis sensata, y si han sido traídos, además diseminados por todas las islas y perfectamente organizados, hombres y mujeres en todas y cada una de las islas, aparte de otros elementos, quiere decir que o ellos, o quienes los orientaron, o quienes los trajeron hasta aquí y los depositaron muy bien distribuidos, conocían perfectamente si los documentos históricos que se manejan, siglo -1, siglo I de Cristo, los gobiernos de los Liuba en la Mauritania romana, podríamos seguir por ahí. Esto no es ninguna novedad. La novedad es que ya hemos encontrado restos arqueológicos de los romanos en estas islas. Esta es la cuestión. Pero hay otra cuestión con la que invito a que siga investigando, ya que lo hace tan bien y tanto, que a principios del siglo XIII, 100 años antes de la preciosa y perfecta historia que es sobre la presencia de Lanzarote aquí, pues se ha acabado ya la conquista de Portugal. Esto hace falta que lo tengamos en cuenta. Y los portugueses, como los castellanos después, cuando acaban su reconquista, que los portugueses la acabaron mucho antes, se lanzan al mar. Se lanzan al mar. Hay que ir a las fuentes portuguesas también para poder contextualizar mejor este trabajo tan extraordinario, tan colosal, tan precioso que nos ha hecho Alfonso Licata. Y eso sin tener que llegar ya al momento glorioso portugués de Enrique el Navegante. No, desde el principio. Pero por si fuera poco, lo ha hecho muy bien. En la presentación la ha hecho de maravilla. No sé hasta qué grado con conciencia absoluta y total.
ha hablado del Mediterráneo, Y desde el Mediterráneo, ciertamente, hay que pasar por las columnas de Hércules, sin ninguna duda. Pero desde el Atlántico no hay columnas de Hércules, no hay una reciprocidad o una correspondencia unívoca, no. El Atlántico es libre desde el principio y fácil hacia el sur y hacia el norte. Pero hacia el norte ya estaban Inglaterra, Escocia e Irlanda, los reinos de entonces. Pero es que no solo esto, ¿verdad? Se sabe perfectamente documentado que una vez que Alfonso X el Sabio, en el año 1264, recuerden ustedes que en el 1230 Fernando III el Santo conquista Córdoba, y en el 48 Sevilla, y ya a su hijo, Alfonso X el Sabio, ya solo le queda Huelva, el Algarve, el Valle del Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda, y Cádiz, y el puerto de Santa María. Y desde ese momento, la población cristiana que va a asentarse en todo lo que es el Golfo de Cádiz, pues va a lanzarse al mar. Y van a recuperar de inmediato aquello por lo que eran famosos en Roma, la sal, el aceite y el vino. Bueno, eso desde el Atlántico. Pero ¿y qué pasa con la ruta de la seda? ¿O qué pasa con los chinos? Aquí tenemos un más que experto en economía mundial, en empresa y en el comercio. Pero ¿se creen ustedes que los que ya no podían llevar la ruta de la seda se han quedado con sus productos ahí para tirarlos al estercolero? ¿No? Está perfectamente documentado que los mismos, más o menos, por el Índico, entraban al Mar Rojo y en caravanas de mundo africano, llegaban hasta Santa María del Mar Pequeño, que era la factoría que tenía la factoría gaditana en ese momento histórico. Los unos traían los productos que luego había que distribuir por Europa y estos le daban lo que había sido la tradición una vez reconquistado. Esos pequeños elementos, celebrar, porque le he dicho que no me voy a casar, que voy a reducirlo, celebrar la gloria de los trabajos de investigación colosales de Alfonso Licata. Hacer votos porque esta España no siga siendo, sea Madrid, sea Lanzarote, sea Cádiz, sea mi Cantabria adoptiva, sea lo que sea, que ya está bien. ¿Cómo puede una obra de esta magnitud y dedicada a Lanzarote estar todavía a la espera? Algo verdaderamente sorprendente. Y a él, pues que siga investigando, porque una vez que ha demostrado las cualidades que tiene y los éxitos que ha logrado, pues creo que tiene ahí mucho campo por seguir haciendo. Felicidades. Bueno, el acto ha sido fantástico, los ponentes todavía más y el público que vamos a decir que hasta aplaudió al final. Así que muchas gracias a todos y mañana a la misma hora hay otro acto aquí. Así que mañana vamos a hablar de Europa, el gran libro que ha preparado la Real Academia Europea de Doctores sobre retos 2025 de Europa actual, desde todas las perspectivas. Bienvenido.